¿Alguna vez has sentido que alguien se fue esperando que lo persiguieras? ¿Que dio la media vuelta creyendo que tu mundo se vendría abajo sin su presencia? Pero no fue así, y ahí empieza la verdadera historia, porque este video no trata de venganza ni de manipulación emocional. Trata de algo más poderoso, la transformación silenciosa que revierte el juego. Vamos a mostrarte cómo, sin rogar, sin explicarte, sin caer en el drama, puedes hacer que esa persona mire atrás y se dé cuenta demasiado tarde de lo que perdió. Porque cuando tú eliges el camino de la evolución en lugar del resentimiento, el arrepentimiento no se hace esperar. Este no es un video para llorar, es para brillar. Antes de empezar, quiero que tomes un momento y escribas en los comentarios: mi cambio comienza ahora, con estoicismo. Hazlo como un compromiso contigo mismo, un primer paso hacia la mejor versión de ti. Vamos juntos en este camino. Número 1. Perseguir no es amor, es miedo disfrazado. Perseguir a alguien que se aleja no es una muestra de amor, es una manifestación de miedo. Miedo a quedarse solo, miedo al silencio, miedo a que esa persona realmente no regrese. Pero si lo miras de frente, te darás cuenta de que ese impulso de correr detrás de quien no quiere estar contigo no nace del amor que sientes por ellos, sino de la inseguridad que tienes contigo mismo. Porque el amor verdadero no se arrastra, no mendiga, no se desespera por ser visto. El amor auténtico sabe esperar, sabe soltar, sabe respetar su propio valor sin necesidad de rogar. Cuando alguien te deja, cuando alguien se aleja sin mirar atrás, lo más natural sería dejar que esa decisión hable por sí misma, pero lo que muchas veces hacemos es lo contrario: perseguimos. Mandamos mensajes, preguntamos si están bien, buscamos excusas para aparecer. Y detrás de cada acción, lo que estamos diciendo sin palabras es: no estoy bien sin ti, no sé estar solo, te necesito para sentirme suficiente. Eso no es amor, es apego. Es la incapacidad de enfrentar el vacío y la necesidad de que otro lo llene. El problema de perseguir es que le estás enseñando al otro que su indiferencia tiene recompensa. Que cuanto más te ignora, más te esfuerzas. Que cuanto más se aleja, más te acercas. Y eso destruye por completo tu poder personal, porque te pone en una posición de desequilibrio, donde ellos tienen el control y tú solo esperas migajas de atención. ¿Eso es lo que realmente mereces? ¿Convertirte en alguien que da todo por alguien que apenas da algo? Cuando decides dejar de perseguir, no estás siendo cruel, estás siendo valiente. Estás diciéndote a ti mismo: no necesito a nadie que no me elija voluntariamente. Y eso, aunque duela al principio, es liberador, porque comienzas a ver las cosas con claridad. Te das cuenta de que si alguien se fue con facilidad, es porque nunca estuvo realmente comprometido. Que si alguien solo responde cuando lo persigues, entonces nunca te valoró desde el principio. Dejar de perseguir también envía un mensaje poderoso: ya no eres una opción disponible para quien no supo valorarte. Y esa ausencia, ese silencio, ese espacio, duele. Pero no a ti, le duele al otro, porque por primera vez sienten el peso de tu falta. La tranquilidad que les dabas, la lealtad constante, la presencia incondicional, todo eso desaparece, y es en ese vacío donde se revela la verdad: que eras irreemplazable, que lo que ofrecías no se encuentra en cualquier parte, que no eras uno más, eras único, pero ahora ya no estás, y eso es un golpe que no se cura fácilmente. Perseguir solo prolonga una ilusión, una historia que ya no se sostiene. Porque si alguien necesita que lo persigas para quedarse, es porque nunca quiso estar. El amor sano es recíproco. Fluye en ambas direcciones. No hay necesidad de forzarlo, de perseguirlo, de suplicarlo. Porque el que te ama, se queda. El que te valora te busca. El que te extraña, se acerca. Y si eso no está pasando, entonces tu energía está mejor invertida en ti, no en quien se fue. La verdadera transformación ocurre cuando dejas de correr detrás de quien no te quiere y comienzas a correr hacia ti. Cuando eliges construirte, sanar, crecer, no para demostrarle nada al otro,
sino para reconectarte con tu esencia. Porque tu valor no se mide por cuántos mensajes responden, sino por cómo te levantas sin ellos, por cómo te miras al espejo sin buscar validación externa, por cómo decides no perderte intentando retener a alguien más. Así que deja de perseguir, no porque no ames, sino porque te amas más a ti, porque mereces una relación donde no tengas que convencer a nadie de quedarse, donde no tengas que hacer malabares emocionales para ser suficiente. Cuando te detienes, cuando dejas que el otro sienta tu ausencia, le das la oportunidad de ver quién eras en realidad. Y si alguna vez te valoraron, lo sabrán en ese silencio. Pero si no lo hacen, al menos tú ya no estarás corriendo detrás de nadie. Estarás caminando contigo en paz, con dignidad. Número 2. El silencio es una trampa estratégica. El silencio, cuando se usa con intención, no es indiferencia, es estrategia. Es una trampa emocional que desarma a quien esperaba tener el control sobre tus reacciones. Porque quien hiere, quien desprecia, quien desaparece, lo hace anticipando tu desesperación. Esperan tu mensaje, tu reclamo, tu necesidad disfrazada de preocupación. Se preparan para el drama, para la discusión, para tener la última palabra. Pero cuando en lugar de todo eso encuentran tu silencio, algo dentro de ellos empieza a resquebrajarse. Porque tú no estás cumpliendo el papel que ellos escribieron para ti. Ese silencio, tan firme, tan inesperado, descoloca, desarma. Porque en lugar de gritar, eliges irte. En lugar de suplicar, eliges retirarte. Y en ese acto aparentemente simple, estás quitándoles el control que creían tener. Ya no hay mensajes para ignorar, ya no hay palabras para tergiversar, ya no hay emoción que puedan manipular. Solo estás tú, lejos, en calma, siendo la ausencia que no esperaban enfrentar. Y es que el silencio no deja pistas. No hay un estoy bien forzado, ni un me da igual disfrazado de rencor. No hay nada, solo vacío. Y el vacío inquieta, porque el ser humano está acostumbrado a leer emociones en palabras, en gestos, en reacciones. Pero cuando no hay nada, cuando desapareces emocionalmente sin dejar huellas, el otro se ve obligado a mirar dentro de sí. Y ahí, en ese espejo sin distorsión, aparece la culpa, el error, la duda. Al no encontrar respuesta, su mente comienza a inventarlas. Empieza el juego del y si ya no me quiere, y si lo perdió todo y no le importa, y si realmente me dejó atrás. Esa incertidumbre no se puede combatir con orgullo, porque cuando hay silencio, no hay conflicto que alimentar, no hay discurso que defender. El otro solo puede imaginar, y la mente, cuando no tiene certezas, suele construir escenarios mucho más dolorosos que la verdad. Pero tú sabes lo que estás haciendo. No es que no sientas, es que decidiste no reaccionar desde la herida. No es frialdad, es dignidad. Es la elección consciente de no dar acceso a quien no supo valorar tu presencia. Porque cuando das la espalda sin una sola palabra, estás diciendo más de lo que cualquier argumento podría expresar. Estás mostrando que tu valor no está en ser escuchado, sino en ser extrañado. Y para eso no necesitas hablar, necesitas ir. El silencio también revela jerarquías emocionales. Porque quien se sintió superior por un instante, al no verte rogar, comienza a dudar de su importancia. Comienza a pensar si realmente te tenía, si realmente fue tan necesario en tu vida. Porque no hay nada más perturbador para un ego inflado que ser ignorado por alguien que solía prestarle atención. Y esa perturbación es el inicio de su propia caída emocional. Tú no necesitas gritar para ser escuchado. No necesitas explicarte para ser entendido. Si alguien quiere comprender lo que pasó, que lo haga en tu ausencia. Si alguien quiere valorar lo que tenía, que lo haga cuando ya no estés. Porque tú ya no estás para guiar, para aclarar, para suavizar el golpe. Tú estás en silencio, y ese silencio no es debilidad. Es una sentencia, una que dice, te diste cuenta tarde, yo ya no juego este juego. Es ahí cuando la trampa se activa, porque todo lo que intentaron provocar en ti se les devuelve. Su manipulación ya no tiene campo de acción.
su desprecio ya no tiene audiencia y su control se desvanece porque tú ya no respondes, ya no estás disponible para su narrativa. Has dejado que tu silencio sea el cierre perfecto de una historia donde solo tú saliste con dignidad. Y lo mejor de todo es que ese silencio no requiere esfuerzo. No tienes que planearlo, solo sostenerlo. No tienes que argumentar nada, solo resistir el impulso de volver. Porque cuanto más tiempo mantengas esa calma, más poderosa se vuelve, más fuerte se escucha, más inevitable es su impacto. Y al final, cuando todo se enfríe, cuando ya no haya nada más que decir, ese silencio será lo único que recordarán. Porque fue lo único que no supieron cómo manejar. Número 3. El silencio como poder inquebrantable. Cuando alguien te ignora, te hiere o espera verte caer, lo que verdaderamente los desarma no es una reacción, sino tu total ausencia de ella. La mayoría de las personas espera una réplica, un mensaje largo, una llamada impulsiva, un arrebato emocional que les diga que siguen teniendo poder sobre ti. Pero cuando optas por el silencio, no estás cediendo. Estás demostrando que no necesitas ruido para marcar una diferencia. Es en ese silencio donde se revela tu verdadera fortaleza. Una fortaleza que no se basa en ganar discusiones, sino en dominarte a ti mismo. Ellos te lanzan una provocación esperando verte alterado. Pero tú eliges la calma, no porque no duela, sino porque sabes que no hay victoria más grande que conservar la paz, cuando todo a tu alrededor intenta arrebatártela. La mente humana no está preparada para el vacío emocional. Cuando alguien que solía reaccionar se calla, se vuelve impredecible, y lo impredecible inquieta. De pronto, ya no saben si sigues dolido, si has cambiado, si ya no te importa. Y esa incertidumbre duele más que cualquier reproche, porque tú ya no estás alimentando el juego. Ya no das explicaciones, ya no justificas tu presencia, simplemente existes desde otro lugar. Uno donde tu energía no está disponible para quienes la desperdiciaron. Ese silencio no es pasividad, es estrategia, es dignidad, es una forma de decir, no tengo que destruirte para demostrar que me hiciste daño. Basta con que veas que sigo de pie, y no solo de pie, sino más fuerte, más enfocado, más en paz. Porque cada vez que callas, cada vez que decides no caer en provocaciones, estás construyendo una versión más poderosa de ti mismo. Estás dejando que el otro se enfrente con su propio reflejo, con su propio vacío, porque ya no tienes nada que demostrar. Tu crecimiento habla por ti. El silencio tiene un eco. No es un vacío hueco, es una vibración que se cuela en la mente del otro cuando menos lo espera. A las 2 de la mañana, cuando revisa el teléfono y no hay ningún mensaje tuyo. Cuando intenta provocarte y tú no respondes. Cuando piensa que todavía estás esperando, pero descubre que ya no. Ese eco no se olvida, porque el silencio pone fin a la narrativa que ellos controlaban. Ya no hay un tú suplicando, justificando o preguntando. Hay un tú que se fue, que soltó, que eligió no arrastrarse, no competir, no mendigar. Y eso es brutalmente confrontador para quien creía que siempre estarías disponible. Callar no es debilidad, es inteligencia emocional, es tener el control suficiente para no entregar tu poder a quien no lo supo valorar. Porque cuando reaccionas desde la emoción, les das lo que quieren: atención, drama, validación. Pero cuando eliges la paz, eliges también tu valor. Les demuestras que tu bienestar no está atado a sus acciones. Y eso los rompe, porque estaban preparados para una escena, para una respuesta, para un conflicto, pero no para tu evolución, no para tu silencio. Y cuando ese silencio se mantiene firme con el tiempo, ocurre algo poderoso. Ellos comienzan a dudar. Dudan de lo que sintieron. Dudan de si tomaron la decisión correcta. Dudan de si tú ya eres feliz sin ellos. Y esa duda crece porque no hay respuestas, no hay explicaciones, no hay acceso, solo silencio. Un silencio que, lejos de ser indiferente, es contundente. Es una declaración sin palabras, una lección que se enseña sin levantar la voz. Así es como se gana.
Así es como se eleva uno, no gritando, no rogando, no compitiendo por atención, sino desapareciendo con elegancia, manteniéndose en calma, dejando que el silencio haga su trabajo, porque tarde o temprano, ese silencio se convierte en un espejo, uno que les muestra todo lo que perdieron, y ya no hay nada que puedan hacer, porque tú ya no estás, porque tú ya no respondes, porque aprendiste que tu poder no está en ser escuchado por quien no quiere oírte, sino en escuchar tu propia voz y elegir el camino que no necesita aprobación. Número 4. Construir en silencio es la revolución real. Mientras algunos esperan que te desmorones, tú eliges el camino opuesto. No das explicaciones, no haces ruido, no compartes cada paso de tu sanación. Simplemente te reconstruyes. En silencio, mientras ellos imaginan que estás derrotado, tú estás más ocupado recogiendo tus pedazos, puliéndolos uno por uno y levantándote con más firmeza que antes. Y eso, sin que lo digas, se nota. Porque el verdadero crecimiento no necesita ser anunciado, se percibe. Y cuando se percibe en alguien que eligió el silencio en lugar del escándalo, el impacto es mucho más profundo. Lo que desconcierta a quienes te subestimaron no es tu voz, es tu ausencia, no es tu rabia, es tu calma, no es tu grito de victoria, es tu paz mientras construyes sin que nadie lo sepa. Porque mientras ellos estaban pendientes de tu reacción, tú estabas centrado en tu evolución. Mientras contaban los días para verte caer, tú contabas los pasos hacia tu mejor versión. Esa es la verdadera revolución, la que se gesta en la sombra, donde nadie aplaude, pero donde todo cambia. Reconstruirse sin hacer alarde es un acto de poder. Porque no buscas validación, no necesitas aplausos. Todo lo que haces es por ti. Cada pequeño avance, cada herida cerrada, cada emoción dominada, es una prueba silenciosa de tu renacimiento. Y ese progreso callado, que no aparece en redes ni en conversaciones públicas, es el que más pesa, porque cuando finalmente te ven, ya no eres el mismo. Has cambiado sin que se dieran cuenta. Has crecido sin su permiso, y eso duele más que cualquier reclamo. Ellos no entienden cómo lo hiciste, cómo te levantaste sin buscar venganza. ¿Cómo puedes sonreír sin haber devuelto el golpe? ¿Cómo lograste avanzar sin escándalos? Y es que tu revolución no está en demostrarles nada, sino en demostrarte todo a ti. En mirar atrás y reconocer que no te rendiste, que no necesitaste gritar tu valor para tenerlo, que no fue necesario que ellos volvieran para que tú florecieras. Porque aprendiste que tu paz no depende de nadie, que tu fuerza está en tu capacidad de construirte, sin importar quién te haya roto. Ese silencio, el que ellos interpretaron como debilidad, se convirtió en tu mejor escudo. Porque mientras no dabas señales, ellos pensaban que no pasaba nada. Pero sí pasaba. Estabas cambiando, estabas sanando, estabas transformando el dolor en sabiduría, la rabia en templanza, la tristeza en impulso. Y eso no se dice, se vive, se encarna y eventualmente se nota, porque nadie puede esconder una evolución auténtica por mucho tiempo. Brilla, aunque no quiera. Y cuando vuelves a cruzarte con ellos ya no hay dolor, ya no hay heridas abiertas, solo hay distancia emocional. Esa distancia que se construyó ladrillo a ladrillo, mientras tú te hacías fuerte en silencio. Ya no hay necesidad de confrontar, porque el contraste habla por ti. Tú, firme, ellos confundidos. Tú, en paz, ellos con preguntas. Porque el silencio también educa, enseña que no todos reaccionan igual. Que algunos no responden con fuego sino con altura, y esa lección es la más dura de digerir. Por eso, nunca subestimes el poder de construir en silencio. Es ahí donde ocurre la verdadera magia. Cuando nadie mira, cuando todos te dan por vencido, cuando solo tú sabes lo que estás haciendo con tu dolor. Ese proceso es sagrado, es tuyo. No necesitas compartirlo, solo necesitas vivirlo con verdad. Y cada día, cada paso, cada avance, se convierte en un testimonio silencioso de tu renacer. Al final, no ganaste porque volviste más fuerte. Ganaste porque ni siquiera buscaste la victoria.
Solo te enfocaste en ti, en tu paz, en tu camino, y ese es el verdadero triunfo. El que no hace ruido, pero deja huella. El que no se anuncia, pero transforma. Porque cuando construyes en silencio, lo que logras no necesita presentación. Solo necesita ser vivido. Y eso es imparable. Número 5. El control emocional es un escudo. Controlar tus emociones no es reprimirte, es protegerte. Es entender que cada vez que reaccionas con rabia, con desesperación, con ansiedad, estás entregando tu poder a quien menos lo merece. Porque hay personas que no buscan tu amor, buscan tu reacción. Gente que ya no te quiere, pero sí necesita que sigas enganchado, gritando, llorando, suplicando. Porque en ese descontrol ellos sienten que aún tienen poder sobre ti, que todavía eres suyo, aunque ya no estén, y por eso provocan. Porque si estallas, ganan. Si te derrumbas, dominan la narrativa. Pero cuando eliges no caer en ese juego, cuando te mantienes firme, respirando hondo sin responder de inmediato, rompes el guión. Los desarmas, porque no saben cómo manejar a alguien que no reacciona como antes. Alguien que siente pero no se desborda. Que está herido pero no se descompone. Porque eso es el verdadero control emocional. No negar lo que sientes, sino decidir cómo y cuándo actuar desde la conciencia, no desde el impulso. Y ahí es donde nace tu escudo, en esa capacidad de observar lo que sientes sin convertirlo en un arma contra ti mismo. Porque muchas veces no necesitas que nadie te destruya. Lo haces tú solito, explotando, escribiendo lo que no debías, diciendo lo que después te pesa, volviendo cuando juraste que habías terminado. ¿Por qué? Porque estás atrapado en una montaña rusa emocional donde cada sacudida te lanza fuera de ti. Y hasta que no tomes el control de esa máquina, cualquiera podrá jugar con tus emociones. El manipulador sabe que tu debilidad no es tu amor, es tu impulsividad. Que puedes ser fuerte pero no constante. Que puedes prometer alejarte pero al primer estímulo vuelves. Por eso, cuando ve que ya no reaccionas, que no caes, que no respondes con drama ni con llanto, se siente inseguro, porque perdió el botón que sabía apretar. Y ahí comienza la inversión de roles. Ya no eres tú el que corre detrás, ahora es el otro quien se queda esperando algo que no llega. La calma, en medio del caos, es una forma de poder, una señal de que no solo has sanado, sino que te has conocido, que ya no reaccionas desde la herida, sino desde la sabiduría. Que entendiste que mostrar tus emociones no significa entregarlas al otro para que las use en tu contra. Tú puedes amar profundamente y aún así mantener tu centro. Puedes llorar en silencio sin que eso te saque de tu dignidad. Porque el desapego no es frialdad, es claridad. Es saber que tus sentimientos no deben ser un campo de juego para nadie más. Y esa claridad no se construye de un día para otro. Es un entrenamiento diario. Es mirarte al espejo y decirte, hoy no voy a dejar que nadie controle cómo me siento. Es aprender a pausar, a respirar, a escribir en lugar de gritar, a soltar el teléfono en lugar de enviar ese mensaje que solo va a debilitarte. Es dejar de buscar validación en reacciones ajenas, porque ya no estás en ese lugar. Ya no necesitas que el otro vea tu dolor para que exista. Tú lo ves, lo sostienes, lo atraviesas. Y eso te vuelve invencible. El control emocional no es para que el otro vea cuán fuerte eres. Es para que tú veas cuánto has crecido. Para que no vuelvas a arrastrarte, ni a perderte, ni a convertir tus emociones en cadenas. Porque cuando eres dueño de tus reacciones, ya no eres esclavo de los que saben cómo provocarte. Y ese es el verdadero poder. El que no grita, el que no se descompone. El que no busca venganza, solo respira, evalúa y actúa desde la templanza. Y cuando lo logras, todo cambia. Ya no eres el que explota, eres el que observa. Ya no eres el que suplica, eres el que elige. Porque tener emociones es humano, pero controlarlas, eso es sabiduría. Eso es fuerza. Y eso, por mucho que quieran, no pueden quitártelo. Número 6. El espacio revela intenciones auténticas. Dar espacio no es rendirse,
es observar con inteligencia. Cuando te alejas, no estás cerrando la puerta con rabia, estás abriéndola a la verdad. Porque quien realmente quiere estar contigo, encuentra la forma de demostrarlo. No necesita insistencias, no espera recordatorios, simplemente actúa. En cambio, quien solo estaba por conveniencia, quien se aferraba mientras eras útil, se esfuma en cuanto ya no le facilitas el camino. Ese es el poder del espacio. Convierte la presencia en elección, no en costumbre. Y una elección voluntaria siempre vale más que cualquier presencia forzada. Muchos temen alejarse porque creen que el otro se va a ir. Pero ¿y si ese es precisamente el punto? Si alguien se va cuando dejas de insistir, es porque nunca quiso quedarse. El espacio no destruye vínculos verdaderos, los revela. Es como apagar la música en una fiesta. Cuando todo queda en silencio, solo permanece quien realmente estaba por ti, no por el ruido. El resto se marcha, y eso, aunque duele, es necesario. Porque no puedes construir vínculos duraderos sobre cimientos frágiles. Necesitas saber con quién cuentas cuando no estás disponible, cuando no estás resolviendo todo, cuando simplemente estás en pausa. Cuando tú te retiras, dejas de alimentar dinámicas desequilibradas. Ya no estás corriendo detrás, ya no estás sosteniendo vínculos que te agotan. Estás dejando que el otro se muestre, que actúe por sí mismo. Y lo que surge en ese espacio es revelador. A veces aparece el silencio absoluto. Y ahí lo entiendes todo, porque si alguien no se preocupa por acercarse cuando ya no estás, ¿por qué debería merecer tu presencia cuando vuelvas? La ausencia no solo duele al otro, también te da claridad a ti, porque ya no estás viendo desde la necesidad, sino desde la perspectiva. Y esa perspectiva es liberadora, porque empiezas a darte cuenta de que estabas invirtiendo energía en relaciones unilaterales, que estabas sosteniendo puentes que el otro ni siquiera ayudaba a mantener, que tu amor era más insistencia que reciprocidad. Cuando te alejas y observas sin intervenir, ves quién cruza ese puente, quién lo reconstruye, quién se queda del otro lado y ni siquiera pregunta si estás bien. Y ese contraste es brutal, pero también es la mayor bendición que puedes darte, porque el espacio también te devuelve a ti, a tu calma, a tu dignidad, a tu paz. Cuando dejas de gastar energía en quien no se la merece, esa energía regresa a ti. Vuelves a tener claridad, te reencuentras con tu propia compañía. Y ahí es donde empieza la verdadera transformación. No se trata de olvidarlos, se trata de recordarte a ti, de entender que tu valor no depende de cuán disponible estás, sino de cuán consciente eres de lo que ofreces. Porque tú no eres una opción para momentos de ocio, eres alguien que merece compromiso real. Y ese compromiso solo se ve cuando das un paso atrás, porque quien quiere estar, da un paso al frente. Y si no lo da, agradece que lo sepas a tiempo. Porque así ya no desperdicias más lágrimas, más tiempo, más energía. Así ya no haces castillos sobre arena, empiezas a construir sobre roca firme, sobre hechos, no palabras, sobre presencia real, no promesas vacías. El espacio también pone a prueba tu amor propio, porque ahí en esa distancia te das cuenta de cuánto dependías emocionalmente del otro, de cuán atado estabas a sus mensajes, a su validación, a su presencia. Y ese es el momento perfecto para sanar, para reconectarte contigo, para demostrarte que puedes seguir sin mendigar afecto. Porque cada vez que te eliges a ti, le enseñas al mundo cómo se te debe tratar. Por eso, no temas dar espacio, no pienses que estás perdiendo algo. Lo que estás haciendo es separar el ruido de la música. Estás filtrando lo superficial de lo esencial. Y si alguien se va en tu silencio, no lo pierdes, te liberas. Porque quien te ama de verdad, no necesita empujones. Se queda, se acerca, lo intenta. El resto solo estaba de paso. Y está bien. Porque ahora sabes quién es, y ese sí vale más que 100 quizá. Número 7. Perseguir alimenta el ego. Desapegarse lo destruye. Cada vez que escribes un mensaje más, cada vez que llamas para ver cómo está,
Cada vez que preguntas si te extraña, no estás mostrando amor, estás entregando poder. Estás alimentando un ego que ya te dio la espalda. Estás diciendo sin palabras que su indiferencia funciona, que su ausencia te mueve, que su silencio tiene el efecto deseado. Y eso se convierte en combustible para quien ya decidió dejarte atrás. Porque no hay mayor refuerzo para el orgullo que saber que, aunque se alejen, tú sigues ahí, esperando, disponiendo tu corazón como si no hubieran roto nada. Pero cuando decides cortar ese flujo, algo cambia radicalmente. Cuando dejas de escribir, cuando ya no insistes, cuando no preguntas más, el aire se enfría. El ego que antes se inflaba con tu atención ahora empieza a desinflarse por tu silencio. Porque ya no puede alimentarse de tus intentos. Ya no hay mensajes para ignorar. Ya no hay insistencias que lo confirmen como el centro de tu mundo. Tú te vas. Y en ese movimiento, no solo desapareces, rompes el juego. El desapego no es desinterés, es sabiduría. Es entender que amar no es someterse, que sentir no es arrastrarse. Es aceptar que si alguien no te elige libremente, entonces no merece tu insistencia. Porque cada vez que te doblas para acercarte a quien se fue, te rompes un poco más por dentro. Pierdes el respeto propio. Sacrificas tu paz. Y te vuelves predecible, accesible, débil a sus ojos. Te conviertes en algo seguro, y lo seguro ya no emociona, ya no importa. El ego humano no valora lo garantizado, valora lo escaso, lo que no puede controlar, y por eso el desapego es tan poderoso, porque te vuelve misterio, te vuelve rareza, y lo raro siempre atrae. De pronto, ya no saben si estás pensando en ellos. Ya no saben si te alejaste por orgullo o por liberación. Ya no saben si volviste a ser feliz o si simplemente los olvidaste. Y esa incertidumbre los consume. Porque mientras tú corrías detrás, ellos caminaban despreocupados. Pero cuando tú te detienes, ellos pierden el ritmo. Se quedan esperando el mensaje que no llega. Se preguntan por qué esta vez no reaccionaste igual. Y ahí es donde se rompe su control. Porque el ego necesita confirmación constante. Y tú ya no estás para dársela. Ya no eres fuente de aprobación para quien no te respeta. Has elegido redirigir esa energía hacia ti. Has decidido que tu atención es valiosa y no será desperdiciada. Y eso se nota en tu presencia, en tu silencio, en tu capacidad de mantenerte firme, incluso cuando el corazón te pide volver. Ellos pueden pensar que estás dolido, pueden suponer que estás en tu juego, pero lo que no pueden hacer es tenerte, porque ahora eres impredecible, porque ya no reaccionas como antes, porque aprendiste que quien se va no merece una alfombra de regreso, que quien no luchó por ti no merece ser perseguido. Y ese cambio es radical, porque ya no estás esperando nada. Estás construyendo desde ti, no para demostrar, sino para sanar. El desapego real no es frialdad, es respeto. Es decir, te amé, pero me amo más. Es tener la capacidad de cerrar una historia sin necesidad de venganza ni drama. Simplemente apartándote, de forma serena, firme, silenciosa. Y dejando que la otra persona se enfrente con la verdad, que sin ti, ya no hay combustible para su ego. Y eso duele, no para ti, para ellos, porque se dan cuenta muy tarde de que ya no estás al otro lado de la línea, que ya no hay mensaje, que el silencio no es estrategia, es realidad. Y esa realidad, esa ausencia total de ti, es lo único que realmente destruye el ego de quien creyó tenerte siempre asegurado. Número 8. La transformación definitiva está en el desapego. Soltar no significa que dejaste de sentir, significa que elegiste respetarte. No es frialdad, es madurez emocional. Es mirar la situación con ojos nuevos y decir, ya no voy a seguir entregando mi paz a quien no supo cuidarla. Cuando entiendes esto, algo dentro de ti cambia para siempre, porque ya no necesitas que el otro te entienda, te cierre ciclos o te pida perdón. Ya no dependes de explicaciones que nunca llegaron. Te conviertes en tu propia respuesta.
Y ahí es donde empieza la transformación real. El desapego no es un mecanismo de defensa, es un acto profundo de amor propio. Es darte cuenta de que mientras sigas esperando algo de quien no te respetó, estarás retenido emocionalmente, porque la validación externa solo tiene poder sobre ti cuando no has desarrollado tu propia validación interna. Pero el día que sueltas, que verdaderamente dejas ir sin resentimiento, sin expectativa, sin rencor, ese día recuperas tu energía, tu dignidad, tu poder. Y esa recuperación es silenciosa, pero imparable. Antes quizás necesitabas saber si te extrañaban, si se arrepentían, si pensaban en ti. Pero ahora te das cuenta de que eso ya no define tu valor, que lo que realmente te hace fuerte es mirar hacia adentro y ver todo lo que has sobrevivido, todo lo que has aprendido, todo lo que has construido. Ya no hay necesidad de que el otro valide tu historia, porque la viviste tú, porque la superaste tú, porque te levantaste solo. Y eso es algo que nadie puede quitarte. Cuando practicas el desapego, empiezas a elegir desde la conciencia. Ya no compartes tu energía por costumbre, ni entregas tu corazón a quien no sabe sostenerlo. Aprendes a observar, a discernir, a proteger tu paz por encima de cualquier deseo de pertenecer, porque entiendes que quien de verdad merece estar no te hace dudar, no juega con tu mente, no te hace sentir menos, y dejas de insistir donde no hay reciprocidad. Dejas de forzar lo que no fluye, dejas de perseguir lo que claramente no quiere ser alcanzado. Y paradójicamente, cuando ya no necesitas nada de nadie, te vuelves magnético, porque la gente percibe cuando no estás dispuesto a vender tu alma por una pizca de atención. Ven que ya no te mueve la necesidad, sino la elección, que ya no suplicas, eliges, que ya no lloras por amor, construyes amor desde ti, y eso atrae. No porque estés buscando impresionar, sino porque irradias autenticidad, porque en un mundo donde todos corren detrás de lo que los hiere, tú elegiste la calma, elegiste la dignidad, elegiste sanarte. El desapego no se trata de cerrarte, sino de abrirte a lo real, a lo que vibra contigo, a lo que no te exige dejar partes de ti en la puerta, porque ya no te interesa encajar donde no eres tú mismo. Ya no te da miedo que alguien se aleje. Al contrario, agradeces cada partida que te devuelve la paz. Porque aprendiste que no todo el mundo merece estar en tu vida, que tu energía es limitada y que vale demasiado para desperdiciarla en vínculos vacíos. Y lo más hermoso de este proceso es que te vuelves dueño de ti. Ya no reaccionas por impulso, ya no te destruyes por retener lo que ya se fue. Sabes que tu crecimiento no está en quedarte donde no te valoran, sino en seguir caminando aunque duela, porque tu meta ya no es que alguien regrese, es que tú no te abandones más, que tú no te falles, que tú seas tu prioridad sin culpa. Esa es la victoria definitiva. No que vuelvan, no que te reconozcan, no que te pidan perdón. La verdadera victoria es mirar atrás y ver que no volviste a mendigar, que no volviste a insistir, que no volviste a olvidarte de ti por nadie, que esta vez por fin elegiste quedarte contigo. Y eso lo cambia todo. Número 9. La paciencia y la disciplina en el proceso de sanación. Sanar no es un evento, es un proceso, un camino irregular, lleno de curvas emocionales, con días buenos y otros en los que parece que vas a retroceder. Nadie te lo dice, pero en ese proceso hay tentaciones disfrazadas de necesidad. Ganas de escribir, de romper el silencio, de buscar un cierre que sabes que probablemente nunca llegue. Y sin embargo, lo más difícil y más valiente que puedes hacer es quedarte quieto. No ceder, no mandar ese mensaje, no buscar a quien ya te dejó atrás. Porque cada vez que eliges no reaccionar, no romper tu calma por una emoción momentánea, estás ganando una batalla invisible pero crucial, la del autocontrol. La verdadera sanación no es la ausencia de dolor, es la capacidad de no actuar desde él, de permitirte sentir sin dejar que eso te arrastre de vuelta a lo que estás intentando dejar. Porque no se trata de ser de piedra, sino de ser firme, y eso requiere paciencia. Mucha, porque todo en ti querrá una respuesta.
una palabra, una señal, algo que le dé sentido al abandono. Pero llega un punto en el que entiendes que no necesitas entender más, que la paz no está en lo que te puedan decir, sino en lo que decides soltar. Disciplina emocional es eso, elegirte aunque duela, quedarte en silencio aunque tu corazón grite. Poner límites aunque extrañe, no porque no sientas, sino porque ahora sabes lo que mereces, y eso es lo que transforma la herida en poder. Porque en lugar de reaccionar, observas, en lugar de perseguir, respiras, en lugar de insistir, acepta. Y en esa aceptación encuentras algo que no habías sentido en mucho tiempo: tranquilidad. Cada vez que no cedes al impulso de buscar contacto, te estás construyendo. Te estás demostrando que puedes con el vacío, con la ausencia, con las preguntas sin respuesta. Y poco a poco, el silencio que al principio parecía insoportable, se convierte en tu refugio, en tu espacio sagrado. Ya no te pesa, te protege, porque ahí, lejos del ruido, empiezas a escucharte de verdad, a entender lo que necesitas, a priorizarte, y eso vale más que cualquier conversación pendiente. Habrá días en los que dudarás, días en los que tu mente te va a mentir, diciéndote que si solo hablas una vez más, todo se arregla, que si envías ese mensaje todo tendrá sentido. Pero esa es una trampa, porque detrás de esa urgencia no hay solución, hay dependencia. Y si caes, si retrocedes, lo único que estás haciendo es postergar tu proceso. Por eso la disciplina es vital, porque no siempre vas a tener ganas de hacer lo correcto, pero lo haces igual, porque tu paz ya no es negociable. La paciencia es saber que todo llega, incluso cuando parece que nada cambia. Es confiar en que, si sigues firme, si sigues eligiendo el camino de la calma, llegará un día en el que mirarás atrás y dirás: valió la pena no haberme rendido. Porque sí, te vas a sorprender de lo fuerte que eres. Vas a ver cómo la ansiedad disminuye, cómo la necesidad se transforma en amor propio, cómo ya no te quiebra pensar en lo que pasó, porque te enfocas en lo que estás construyendo ahora. Y lo que estás construyendo es grande, es una nueva versión de ti, que no necesita mendigar amor, que no se sabotea buscando lo que sabe que hace daño, que no repite patrones que terminan en ruinas. Estás levantando una vida más libre, más consciente, más en paz, y esa vida no se crea con impulsos, se construye con decisiones, una a una, día tras día, silencio tras silencio, resistencia tras resistencia. No te desesperes si el proceso es lento. Lo valioso nunca se logra deprisa. La verdadera sanación madura no exige reconciliaciones ni explicaciones, solo exige compromiso contigo, lealtad hacia tu bienestar y la valentía de elegirte, incluso cuando la nostalgia intente hacerte dudar. Porque tú ya no estás aquí para sobrevivir por alguien más. Estás aquí para florecer contigo, y eso sí que no tiene vuelta atrás. Número 10. Soltar te vuelve peligroso. Soltar no significa que ya no te importe. Significa que dejaste de hacer del otro tu centro, que decidiste retomar el control de tu vida sin tener que mendigar atención ni respuestas. Y ese acto, aunque parezca silencioso, es profundamente disruptivo, porque los que creían tenerte atrapado, de pronto te ven libre, te ven distante, te ven con una paz que no esperaban. Y eso para ellos es una amenaza, porque ya no pueden predecirte, ya no pueden usarte como una constante emocional. Ahora eres misterio, y el misterio siempre incomoda a quienes se alimentaban de tus reacciones. Cuando sueltas, rompes las cuerdas invisibles que te ataban, esas que te hacían revisar el teléfono cada 5 minutos, que te empujaban a justificar lo injustificable, que te hacían sentir que sin esa persona no era suficiente. Al cortarlas, dejas claro que ya no estás dispuesto a regalar tu energía a quien no supo cuidarla. Y ahí es donde empieza el verdadero poder. Porque ya no estás en la posición de quien espera, sino de quien elige. Y eso es peligroso para quien te quería atado a sus términos.
Desapegarte no te vuelve frío, te vuelve consciente. Ahora sabes distinguir entre amor y dependencia, entre lealtad y obsesión, entre presencia real y manipulación disfrazada de afecto. Antes dabas demasiado por miedo a perder. Ahora das solo desde la abundancia, desde la paz, desde un lugar donde tu dignidad vale más que cualquier caricia vacía. Y esa energía cambia el juego, porque ya no se trata de quién te elige, sino de a quién permites quedarte. Y cuando quienes te daban por asegurado notan que ya no respondes igual, se activa su incomodidad. Porque tu silencio no es vacío, es una declaración. Tu calma no es indiferencia, es sabiduría. Tu distancia no es rencor, es respeto propio, y ellos lo sienten. Sienten que ya no controlan la narrativa, que ya no pueden provocarte ni hacerte dudar. Y cuando alguien pierde el control que tenía sobre ti, lo que siente no es alivio, es miedo, porque el ego no soporta perder influencia sobre alguien que antes dependía emocionalmente. El verdadero golpe no es desaparecer, es renacer sin ruido. Que te vean más firme, más estable, más centrado. Que no entiendan cómo pudiste dejar de suplicar. Que no puedan encontrar en ti la versión de antes, esa que lloraba, que rogaba, que se quebraba. Porque esa versión murió el día que decidiste soltar, el día que comprendiste que amar no es atarse, que insistir no es nobleza, y que quedarse donde no te valoran es una forma de traicionarte a ti mismo. Cuando dejas de luchar por lo que no fluye, no estás perdiendo. Estás ganando tiempo, energía, dignidad. Estás dándote la oportunidad de construir desde otro lugar, uno donde no se necesita controlar ni poseer para sentirse seguro, porque ahora tu seguridad no depende de que alguien se quede, sino de que tú no te abandones más. Y eso, para quienes jugaban con tus emociones, es el peor de los escenarios. Ya no tienen control, ya no tienen acceso, porque tú ya no estás disponible emocionalmente para el drama, para el juego, para la manipulación. Te volviste impredecible, no porque hagas cosas raras, sino porque ya no reaccionas como antes. Y eso desconcierta, porque el guión que tenían para ti ya no sirve. Tú te saliste de la obra, escribiste otro papel, uno en el que el protagonista no sufre por no ser elegido, uno en el que no se arrastra para ser amado, uno en el que se respeta tanto que prefiere la soledad a una compañía que le cuesta su paz. Y ese desapego es tu nueva fuerza. No tienes que gritarlo, se nota. No tienes que demostrarlo, se siente. Es esa energía serena que te envuelve cuando sabes que no dependes de nadie para sentirte completo. Que si alguien viene bien, y si no también, porque tú ya estás contigo, porque soltaste sin odio, sin guerra, sin necesidad de ganar, y en ese acto silencioso, lo ganaste todo. Si este mensaje resonó contigo, quiero que tomes acción ahora mismo. Escribe en los comentarios: mi cambio comienza ahora con estoicismo. Hazlo como un recordatorio de tu compromiso con la disciplina, la virtud y el crecimiento personal. Nos vemos en el próximo video. Sigue firme en tu camino estoico.